Capítulo 6. Salió de allí y se dirigió a su patria, seguido por sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y se preguntaba: ¿de dónde le viene esto? ¿Quién le ha dotado de esta sabiduría y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: un profeta solo carece de prestigio en su patria, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, a excepción de la curación de unos pocos enfermos, a quienes sanó imponiéndoles las manos. Jesús se quedó asombrado de su falta de fe. Jesús recorría los pueblos del contorno enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el camino, a excepción de un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, y que fueran calzados con sandalias y no vistieran dos túnicas. Les dijo además: cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta marchar de allí. Si en algún lugar la gente no os acoge ni os escucha, marchaos de allí y sacudid el polvo de la planta de vuestros pies como testimonio contra ellos. Ellos, yéndose de allí, iban predicando a la gente la conversión. Expulsaban a muchos demonios y curaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. El rey Herodes se enteró de todo esto, pues su nombre se había hecho célebre. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los demás profetas. Al enterarse Herodes, comentó: seguro que aquel Juan a quien yo decapité ha resucitado. Es que Herodes había ordenado prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabía que era hombre justo y santo, y lo protegía cuando le oía hablar. Quedaba muy perplejo y le escuchaba con gusto. Pero llegó el día oportuno, cuando Herodes, con ocasión de su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, que danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Incluso le juró: te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre: ¿qué quieres que pida? Ella le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente donde estaba el rey, le pidió: quiero que ahora mismo me traigas en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Así que mandó al instante a uno de su guardia con la orden de traerle la cabeza de Juan. El guardia fue y le decapitó en la cárcel. Trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, que a su vez se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dijo: venid también vosotros aparte a un lugar solitario, para descansar un poco. Y es que los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Así que se fueron en la barca aparte a un lugar solitario. Pero les vieron marcharse y muchos se dieron cuenta. Así que fueron allá corriendo a pie de todos los pueblos y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, vio tanta gente que sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Era ya una hora muy avanzada cuando se le acercaron sus discípulos y le dijeron: el lugar está deshabitado y ya es hora avanzada.
Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse de comer. Él les contestó: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Después de haberse cerciorado, le dijeron: 5 y 2 peces. Entonces les mandó que se acomodaran todos por grupos sobre el césped. La gente se acomodó por grupos de 100 y de 50. Tomó Jesús los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los fue dando a los discípulos para que a su vez se los sirvieran a la gente. También repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 canastos llenos de sobras. También lo de los peces. Los que comieron los panes fueron 5,000 hombres. Inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al atardecer, estaba la barca en medio del mar. Él, que se hallaba solo en tierra, vio que se fatigaban remando, pues el viento soplaba en contra. Entonces, a eso de la 4ª vigilia de la noche, vino hacia ellos caminando sobre el mar, e hizo ademán de pasar de largo. Pero ellos, viéndole caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos le habían visto y estaban turbados. Pero él al instante les habló así: tranquilos, que soy yo, no temáis. Subió entonces junto a ellos a la barca y amainó el viento. Ellos quedaron en su interior completamente estupefactos, y es que no habían entendido lo de los panes, pues su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron. Apenas desembarcaron, le reconocieron enseguida. Recorrieron entonces toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas, a donde oían que él estaba, y donde quiera que entraba, en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que les dejara tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados.